comunión, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a estar unos pequeños minutos aquí y nos vamos para la casa. Parece que está un poquito frillito, ¿no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Algo así. Bueno, vamos entonces a ir a Job. Vamos a ir a Job. A ver a Job. Bueno, y entonces ya nos llegaron y quita esto también, que chido. Ya nos llegaron entonces los libritos, ¿verdad? Ya nos llegaron los libritos, los cursitos, y vamos a estar entregándoselos al hermano Daniel en cuanto los tenga. A lo mejor en la semana, a ver, voy por ellos para que me los den. Están en Ken. Y luego ya a lo mejor el otro domingo ya se los entrego el otro domingo, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, vamos a estar en Job. Si quieres, bájale un poquitito. Un poquito, bájale. Está muy alto. Poquito. Poquito nomás. Así. Ahí está bien. Vamos a ir entonces a Job en el capítulo 1. Vamos a ver un algo acerca de Job y nos vamos a la casa, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas. Se me hizo muy interesante este libro de Job. Ayer lo estaba leyendo. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos han leído todo el Nuevo Testamento? A ver, levanten su mano. Todo el Nuevo Testamento. Algunas manos no, ¿verdad? ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Una vez. 2 veces. 3 veces. Y las manos ya menos manos, ¿verdad? La otra vez estábamos en una iglesia y el pastor estaba preguntando de cuántas veces se había leído la Biblia y ya iba como en las 30 veces y nomás había como unas 3 manos, como en las 30 veces. Imagínense. Leer tu Biblia cada año de que tú vives. Por ejemplo, mi hermano Daniel tiene 28 años. Debería de llevar ¿cuántas? 28 veces, ¿verdad? Imagínense. Yo casi 42. Imagínense, 42 debería yo ya leer. Y así sucesivamente, ¿verdad? Chuy, 40 y ¿qué? 8. 48 veces, ¿verdad? Entonces, pues nos falta todo eso, ¿verdad? Nos falta todo eso y pues no es fácil. No es fácil, pero lo bueno que hay que estarla leyendo de perdido, ¿verdad? Bueno, vamos a estar ahí en Job. ¿Alguien lee el versículo 1? Versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y apartado del mal, ¿verdad? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos nosotros ahí que aunque Job era rico, tenía un montón de riqueza él, tenía un montón de siervos, de animales, tenía un montón de riqueza, pero a pesar de que era rico, ¿verdad? A pesar de que él era rico, era piadoso, o sea, era buena persona, o sea, no explotaba a la gente, o sea, porque normalmente muchos ricos son explotadores, ¿verdad? Pero Job no. Job era rico,
pero era temeroso de Dios. Amén. Entonces de ahí nosotros podemos aprender de cómo él era, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, es que en la sociedad donde nosotros vivimos, el pecado está por todos lados. Sí, pero también Dios sabe que nosotros también podemos vivir unas vidas que agraden a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Job, en el tiempo de Job también había un montón de cosas, de pecado, de maldad, de iniquidad, perversidad y todo eso. Pero Job, él dice que era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Apartado del mal. ¿Sí ven el asunto ahí? Y vamos a ver la segunda cosa. La segunda cosa, fíjate lo que dice ahí en el versículo 4. ¿Alguien lo puede leer, hermano Daniel, el versículo 4? Claro. Dice, solo que esta versión es diferente, pero dice, sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban también a sus 3 hermanos a comer y beber con ellos. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, dice, y iban sus hijos, así como leyó el hermano, y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, ¿verdad? O sea que cada hijo de Job tenía su familia aparte y ya estaban viviendo aparte, cada quien con su familia, ¿verdad? Cada quien con su familia estaban viviendo ya, sus hijos con sus esposas y sus hermanas con sus esposos, y ya cada quien estaba viviendo aparte en una casa diferente, pero esta familia de Job era una familia, y se me hace muy tremendo esta familia, muy tremendo se me hace. Por eso es que lo quise traer ahora para mirarlo aquí entre nosotros, porque muchas veces no se ve estas cosas. No se ve estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no han sabido de familias que ni siquiera se hablan entre familia. Amén. Un hermano no se habla con otro, una hermana no se habla con otra, y las familias pues están divididas. Se dividen las familias, no le hablan al papá, no le hablan a la mamá, y cada quien está por su lado, cada quien está por su cuenta, y el diablo hace lo que él mejor sabe hacer, división y un montón de cosas, y las familias se empiezan a dividir, y entre más divididos, pues más pobreza, entre más divididos, más peleas, entre más divididos, menos felicidad y todo eso. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Amén. Pero la familia de Job era diferente. Pero ahorita vamos a ver todo lo que le pasó a Job. Entonces, acuérdense, Job era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Hasta ahí vamos a empezar. El hombre o el padre de familia, para tener la familia que tuvo Job, vamos a empezar con el hombre que debe de ser, ¿qué? Temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Para que en tu familia haya armonía como la que había en Job. Tú como padre, yo como padre, o futuros padres que van a ser, ¿verdad? Deben de ser, si quieren tener la familia que Job tuvo, uno debe de empezar siendo uno temeroso como padre de Dios. Porque si nosotros como padres vamos a andar de alegres, vamos a andar de coquetones, de coqueteando con algunas otras mujeres o coqueteando con algunas otras cosas, no vamos a ser temerosos de Dios y vamos a pagar la consecuencia en la familia, porque normalmente cuando el padre de familia es así, la familia es la que la paga. Amén. Porque de alguna otra manera Dios permite que pasen todos esos problemas cuando nosotros como hombres andamos haciendo esas cosas. Y entonces nosotros como hombres no debemos hacer eso, debemos de ser temerosos de Dios. Y eso es lo que nos va a garantizar que nuestra familia esté unida. Amén. Amén.
Entonces, eso es número uno, lo que Job era. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. Ahora, aquí está su familia. Fíjate lo que está su familia. Así como leyó el hermano Daniel. Léalo otra vez, hermano. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos. ¿Sí ven? ¿Sí ven el asunto ahí? Entonces, había una tremenda armonía ahí. ¿Verdad? El hermano mayor hacían las fiestas ahí en la casa del primogénito, y luego dice, enviaban a llamar a sus hermanas, ¿verdad? Para que vinieran también a comer, a beber, y en la fiesta que ellos hacían, tráete tu esposo, tráete los hijos, vénganse para acá. O sea, había una tremenda armonía. Y luego para tal día nosotros vamos a ir para allá, ¿verdad? Entonces, o vamos a ir con fulana de tal, o ellas van a venir para acá con nosotros. Entonces, había una armonía increíble, ¿verdad? Había amor entre toda la familia. Y si ustedes se fijan, dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. ¿Sí ven ahí? Cada uno, ¿en qué? En su día. Y no lo hacían solos, a pesar de que ya tenían familia, ya tenían sus esposas, ya tenían todos. Dice, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea que había una armonía. O sea, háblales a ellos que vengan también, porque vamos a tener una armonía. Vamos a celebrar, vamos a comer, vamos se echaban quizás su tecito o su agua fresca, lo que sea, pero había una armonía entre esa familia, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver que había una armonía, vivían en amor, esa familia, y no había enfermos. Ustedes notan que no había enfermos, estaban bien ahí. O sea, gozaban los hijos de Job de una salud muy buena. Amén. Entonces, eso se me hace tremendo. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas familias no son así. Muchas familias no son así. Muchas familias hay divisiones. Pero gracias a Dios que aquí en la familia de Job dice que se enviaban a invitar. Ahora invita a mi hermano mayor a que venga para acá. Ahora mi hermano mayor nos invitó que vayamos para allá. Ahora nuestra hermana mayor nos invitó que fuéramos para allá. Pues vamos para allá. Ahora nos invitan para el otro lado. Ahora vamos para acá. Entonces había una armonía. Había ¿cómo se dice? Unidad pues en la familia, ¿verdad? Pero fíjense con qué punto empezamos. Con que el padre de familia era ¿qué? Temeroso de Dios. Entonces ustedes fíjense, las familias de hoy en día, cuando una familia se empieza a destruir, ¿saben por dónde empieza? ¿Alguien sabe? Por el padre, por los padres. La mayoría de familias, nosotros de allá donde venimos, de México, la mayoría de los padres, la mayoría de los padres eran siempre los sinvergüenzas. Siempre los que andaban de coquetones. Ahora, cuando nosotros de padres de familia, cuando somos padres de familia y andamos de coquetones, y como la señora no nos ve, los hijos no nos ven, los hermanos no nos ven, los pastores no nos ven, pensamos que nadie nos mira. Y le hacemos así, le hacemos así, le hacemos así, pero nunca volteamos para arriba. ¿Verdad? Porque si volteamos para arriba, el Señor también va a decir, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? Y de alguna manera Dios permite que pasen cosas en la familia. Entonces, aquí vemos que esta familia está en completa armonía. ¿Por qué? Porque había un padre de familia que era temeroso de Dios. Cuando el padre de familia es temeroso de Dios, eso te garantiza muchas cosas en tu familia. Amén. Ahora, fíjense una cosa.
Esto se me hace muy tremendo, muy tremendo. Anótenlo por ahí, anótenlo. El número 1, ¿qué era Job? ¿Qué? Temeroso de Dios. Número 2, sus hijos vivían ¿en qué? En armonía, porque el padre era temeroso de Dios. Si el padre es temeroso de Dios, los hijos van a vivir en armonía. Ahora, número 3, se me hace muy tremendo esto. Número 3, vamos a ir al número 3. Y yo lo estaba leyendo eso también. Fíjense lo que dice el versículo 5. El versículo 5. ¿Lo puede leer, hermano Daniel? Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. A ver, otra vez. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? Así hacía Job. Ándele, así, ahí, ajá. Ahora, si ven ustedes algo ahí tremendo, ¿saben qué es lo que está ahí bien tremendo? Fíjense, ahí les va. Que Job también era temeroso de que sus hijos ofendieran a Dios mientras andaban en las fiestas. O sea, mientras andaban en el banquete, o mientras vivían en unidad, en todo eso. Entonces, Job era temeroso de que sus hijos ofendieran a Dios. O sea, él tenía temor, Job tenía temor. Él decía: híjole, a lo mejor mis hijos van a juntarse y van a estar en unidad, van a estar comiendo, hablando y quizás echando algunos chistes y quizás van a estar hablando, platicando. Acuérdense que dice Proverbios que en la mucha plática, ¿qué? ¿Alguien sabe? En la mucha plática, ¿qué? Proverbios, ¿no? En la mucha plática, ¿no? No falta pecado. Así dice Proverbios, dice: en la mucha plática no falta pecado. O sea, como diciendo la Biblia, dice, por ejemplo, si vamos a suponer que tú te encuentras a un amigo de trabajo y todo el tiempo plática, dice la palabra de Dios, donde hay mucha plática siempre va a haber pecado, como diciendo, evita como el exceso, pues. ¿Sí entendemos eso? Dice: en la mucha plática no falta pecado. Ahora, no se diga en la mucha plática como, por ejemplo, cuando vas a hacer el pelo, ¿verdad? Cuando te vas a hacer el pelo, cuando nosotros nos vamos a hacer el pelo, lo primero es que uno llega a hacerse el pelo y pues yo soy cristiano, ¿verdad? Antes de que luego te empiezan a platicar que no, que acá, hay que hacer acá, y que esto, que aquello, esto, que el otro, y luego chistes y todo aquello, y todo que el otro, que acá, que allá, y entonces para evitar todas esas pláticas, no, pues yo soy cristiano, voy a la iglesia. Y luego dicen: ok, no, pues sí, y hágame un pelo como para ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, uno empieza a evitar todo eso, ¿verdad? Porque si no dices que eres cristiano, luego te metes en pláticas, que una plática te lleva a la otra, y la otra, y luego al rato sales con el teléfono de la peluquera, ¿verdad? Entonces, que así ha pasado, amén. Así ha pasado, por eso es que es bien importante de que luego poner nuestra barrera, ¿verdad? Todo el tiempo es bueno poner una barrera. Entonces, la tercera cosa es que Job era temeroso que sus hijos ofendieran a Dios. O sea, él tenía temor de que sus hijos ofendieran a Dios. Ahorita, fíjense, hay muchos padres cristianos, estoy hablando de cristianos que conocen al Señor,
Ni siquiera estoy hablando de padres de algunas otras cosas, religiones, lo que sea. No, estoy hablando de cristianos que básicamente, fíjense, una cosa es ser temeroso de Dios y otra cosa es que tú seas temeroso de que tus hijos ofendan a Dios. ¿Sí entendemos ahí? Otra vez, una cosa es que tú seas temeroso de Dios, otra cosa es que tú seas temeroso de que tus hijos ofendan a Dios. Porque hay muchos padres cristianos que son buenos para ganar almas, que son buenos para leer la Biblia, que son buenos para trabajar, pero no les interesan los hijos. ¿Sí entendemos ahí? O sea, hay una diferencia. Mientras yo ande bien, mientras yo lea la Biblia, mientras a mí me vaya bien, mientras a mí esto, pero ¿qué de tus hijos? Ahora, acuérdense, ¿estaban casados ya los hijos de Job, sí o no? Amén, ¿verdad que sí? Entonces ya se podría decir, bueno, pues ya Job, ¿qué le interesa si ya estaban casados? Ya es harina de otro costal. Pero no, Job todavía se preocupaba por sus hijos. Todavía él tenía temor de que sus hijos ofendieran a Dios. Él tenía temor de eso. A ver, hijos, ¿ya leyeron su Biblia? ¿O ofendieron a Dios en no leer la Biblia? A ver, ¿ya oraron? ¿O ofendieron a Dios en no orar? ¿Ya se reunieron en la iglesia? ¿O ofendieron a Dios no yendo a la iglesia? ¿De quién es el mandamiento? No dejando de reunirnos. ¿De Dios o de los hombres? De Dios, ¿verdad? Entonces, cuando no nos reunimos, eso es lo que pasa. Entonces, Job él era temeroso, pero de que sus hijos ofendieran a Dios. Ahora, tú como padre o futuros padres, ustedes deben de entender, y yo también, de que nosotros no basta con ser temerosos de Dios solamente, sino debemos de tener temor de que nuestros hijos ofendan a Dios. ¿Sí entendemos? Por eso fíjate lo que dice, y donde le leyó el hermano. Dice en versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, ¿y qué? Lo santificaba, ¿verdad? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía, fíjate Job lo que decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y luego dice, de esta manera hacía todos los días Job, todos los días. O sea, cada vez que sus hijos se reunían para hacer una carne asada, para hacer un convite, para tener armonía con los familiares, como tipo que viene la Navidad, ¿verdad? O acción de gracias, que se juntan todas las familias. Entonces, todas las veces que se juntaban, tenías a Job ahí, ¿verdad? Haciendo sacrificios, porque en aquel tiempo él venía a ser como el no nomás el papá de la casa, pero también venía siendo como el predicador. Amén. Entonces Job decía, a lo mejor pecaron mis hijos, lo que voy a hacer es que voy a sacrificar un animal, ¿verdad? Entonces él se preocupaba por sus hijos, porque él tenía temor de que a lo mejor sus hijos habían ofendido a Dios, a lo mejor sus hijos habían blasfemado a Dios, y él todos los días estaba atento a que sus hijos no blasfemaran el nombre de Dios y que no ofendieran el nombre de Dios. Entonces eso tenía temor Job como padre de familia. ¿Sí ven la diferencia entre los padres de hoy en día? Que los padres de hoy en día, bueno, como les digo, no estoy hablando de afuera, estoy hablando de adentro. O sea, nosotros como cristianos que conocemos a Dios, muchas veces hay veces que no somos temerosos de Dios, pero si somos temerosos de Dios, nos falta el otro requisito, ser temerosos de que nuestros hijos no ofendan a Dios. Así como le decía Job, amén. Entonces, ¿sí estamos entendiendo el tercer punto? Amén. Ser temerosos de que nuestros hijos no ofendan a Dios. O sea, nosotros tenemos que tener
responsabilidad en lo que hacen, lo que hacen nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el número 1, acuérdense, Job era temeroso de Dios, su familia tenía armonía, y tercer cosa, Job era temeroso de que sus hijos ofendieran a Dios. Amén. Si ven entonces todo lo que Job hacía, Job no nomás era temeroso de Dios, pero era temeroso de que sus hijos ofendieran a Dios. Así que nosotros como padres también tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Por ejemplo, el papá de nosotros, gracias a Dios pues que fue a la iglesia, ¿verdad? Pero luego dejó de ir a la iglesia y luego agarró la botella y por ahí anduvo haciendo sus cosas y pues él no nos enseñó nada de la palabra de Dios. Nuestros papás no nos enseñaron nada de la palabra de Dios. Mi mamá casi no sabía ni leer. Nomás, sí sabía poquito escribir, pero no nos enseñó pues nada. Nada nos enseñó. Pues, obviamente a trabajar sí, ¿verdad? Sí nos enseñaron a trabajar. Pero fíjense, a pesar de que nuestros padres no nos enseñaron nada de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ellos también dicen, pues a mí tampoco me enseñaron. Es como aquella madre que no enseña a su hija a cocinar. Y luego pues no sabe cocinar y luego todos pagan la consecuencia y luego le echa la culpa a la mamá y luego la mamá, no, pues a mí tampoco me enseñó mi mamá y ahí se va la cadenita, ¿verdad? Entonces nuestros padres muchas veces no nos enseñaron nada de todo esto, pero a pesar de que nuestros padres, si tu papá no te enseñó la palabra de Dios, ¿verdad? Si no te enseñó la palabra de Dios, de todos modos tú eres responsable delante de Dios. Cuando estemos delante de Dios, no vamos a poder decir, pues mi papá no me enseñó. El Señor te va a decir, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 20. Desde joven tú ya eres responsable por ti mismo. Así que imagínense si llamo yo, por ejemplo, si yo llego y le digo, yo tengo 40 años, ¿verdad? 42 años. Entonces tú eres responsable ya. O sea, ¿tú por qué no leíste? Sí, tus papás no te enseñaron, pero tú ¿por qué no leíste? O sea, tú eres responsable ya delante de mí. Tenías ojos, manos, mente, es una persona, intelecto. O sea, tú eres responsable ya delante de mí, aunque tus papás no te enseñaron, tú eres responsable. Y Él es el que nos va a pedir cuentas, a pesar de que nuestros padres no nos hayan enseñado. Amén. En este caso, Job, él agarraba la responsabilidad como suya, de decir, yo tengo que mirar por mis hijos, a ver si no han blasfemado, a ver si no han ofendido a Dios. Ese es uno de mis temores, de que mis hijos se vayan chuecos o se vayan mal. Fíjate, yo me he dado cuenta de padres de familia que no les importa nada a sus hijos. Los dejan. Es que mi hijo es borracho y es que mi hijo es así y mi hijo es asá y pues mi hijo ya está grande y pues ya mi hijo ya sabe lo que quiere. Pues ese es su problema. Entonces hay tantos padres que son unos padres que básicamente irresponsables, ¿verdad? Irresponsables. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de que Dios les va a pedir cuentas a ellos también, por nuestros hijos, amén. Entonces Job era un padre de familia, no nomás que era temeroso él de Dios, pero era temeroso de que sus hijos no fueran a ofender el nombre de Dios. Sí, amén. Por eso dice ahí, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Job enviaba y los santificaba. A ver, hijos, vengan para acá cada uno. Vengan para acá. Ya leyeron su Biblia. Y los ponía a leer la Biblia, amén. ¿Quién es que santifica? La palabra de Dios.
¿Se acuerdan que Cristo dijo, santifícalos en tu verdad? Tu palabra es la verdad. Porque al leer tu palabra, al meditar la palabra, al predicar la palabra, al estar en la palabra, uno se empieza a santificar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muchas veces nos empieza a afligir. Porque la palabra de Dios muchas veces nos aflige. Amén. ¿Cuántos se acuerdan del joven rico que se fue triste? Amén. ¿Por qué se fue triste? ¿Alguien sabe? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué él se fue triste? ¿Por qué dice la Biblia que se fue triste? Porque tenía que renunciar a sus posesiones, algo así. Exactamente, pero algo más. Algo más que dice. ¿Se acuerdan que dice? Y él se fue afligido por la palabra. Porque la palabra de Dios nos aflige. ¿Ven? O sea, cuando, por ejemplo, si la Biblia nos dice, no debes de ser un ratero, y uno anda robando, pues la Biblia te va a afligir, va a decir, ay, ya nunca vuelvo a venir aquí, me dijeron ratero. No, pues la cosa es que el Espíritu Santo, por tanto, dice, tú eres el raterazo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos aflige, y así sucesivamente más cosas. ¿Por qué creen que la gente no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque aquí si hubiera un baile, si hubiera un show de un montón de cosas, pues la gente viene. Pero la gente, o muchas veces, ¿por qué mucha de nuestra gente, por qué prefiere adorar un ídolo que adorar al Dios verdadero? ¿Por qué? A ver, ¿alguien sabe por qué? A ver, ¿por qué mucha de nuestra gente prefiere adorar un ídolo que al Dios verdadero? Porque adorar a un ídolo no te aflige. Pues un ídolo no te aflige. Es más, ni te da mandamientos. Por ejemplo, de allá donde nosotros somos, ellos allá adoran a San Martín Caballero. ¿Sí lo conocen? ¿No? San Martín Caballero es anda en un caballo y parece que anda ayudando a la gente, ¿verdad? Pero anda en su caballo, pues. Entonces es San Martín Caballero, le hacen su fiesta, apenas acaba de pasar en noviembre, le hacen la fiesta y queman castillos, y luego cuando acaba la fiesta hacen baile y una emborrachadera y no, hombre, todo lo que da el diablo, lo que ustedes se pueden imaginar, todo eso pasa. Y eso es cuando termina la fiesta. Amén. ¿Y por qué prefieren ellos hacerle fiesta a ese santo? ¿Por qué? Porque ese santo, cuando ellos van y le dicen, ay, San Martín Caballero, pues fíjate que me fue mal, ¿verdad? Cuando van y le dicen, a ver, San Martín Caballero, me fue mal y tú sabes esto, y San Martín Caballero no le va a decir, porque andabas haciendo eso, o no hagas eso, o lee la Biblia, no andes allá leyendo las cartas del tarot, ¿verdad? O no andes allá viendo los signos zodiacales, o oyendo con los brujos o con los medios, no andes haciendo eso, por eso te fue mal, no hagas eso, ponte a leer la Biblia y santifícate y sé temeroso de Dios. San Martín Caballero no va a hacer eso, ¿sí? Entonces por eso es que la gente prefiere su ídolo, ¿verdad? En vez del Dios verdadero. Pero si la gente se empieza a leer la palabra de Dios entonces sí va a afligir. Amén. Amén. Y esa es la diferencia. ¿Hasta ahí estamos? Amén. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos todas estas cosas, de que nosotros como padres pues somos responsables por nuestros hijos. Si nuestros hijos mañana pasado se van al infierno, mucha responsabilidad va a ser por nosotros. No, a nuestros hijos hay que enseñarles la palabra de Dios. Por eso Dios nos lo está dando chiquitos, para que al rato que el niño se haga de diferente, por así decirlo, al rato el niño crece y luego es ratero o marihuano, o se va a las drogas, o anda
de un montón de cosas que se oyen por ahí, y luego el niño va a decir, pues yo no me hice solo, pues yo desde chiquito, ¿verdad? Bueno, para eso Dios nos los da chiquitos, para que nosotros como padres pues los vayamos formando en la palabra de Dios. Porque si el niño cuando está grande ya está adicto al cigarro, entonces pues ¿cómo estuvo eso? Si él nació chiquito. La cosa es que por ahí miró y le gustó, y yo estaba el padre para tumbarle el cigarro. Yo me acuerdo una vez cuando yo tenía, yo pienso que cuando yo tenía algunos como unos 8 años, no, como estaba la edad de Sofía, como unos 10 años yo creo, ya empezaba a fumar un cigarro, ya como que ya me echaba un cigarrito, y como que ya se sentía uno, ¿verdad? Porque te decían que si no fumabas, que no sé qué, entonces ya nosotros empezábamos a echarnos un cigarrito, y así hasta de lado, ¿verdad? Y ya que te pones tu sombrero y no sé qué tanta cosa. No sé si allá en El Salvador también es así, ¿no? Sí, más o menos. Y entonces yo estaba así, yo me acuerdo que con el cigarro más o menos así, algo así, no sé cómo, así. O cómo se fuma, o así, ¿no? ¿Verdad? Algo así. Entonces me acuerdo que llegó una señora, ¿verdad? Llegó una señora y que le hace, deja ese cigarro. Y me acuerdo que desde esa vez que la señora esa me tumbó el cigarro, ya nunca volví a fumar. Nunca volví a fumar. No sé en qué estuvo. Yo creo que me sentía avergonzado, o no sé, pero es caso que nunca volví a tomar el cigarro. ¿Por qué? Porque hubo una madre, en este caso la señora, que me dio una buena recia. Pero si nadie me haya dicho nada, ahorita yo ya fuera adicto al cigarro. Por eso es que Dios dice que los padres somos responsables. Y Job, él era temeroso de que sus hijos ofendieran a Dios. Entonces nosotros como padres debemos de ser no nomás temerosos de Dios, pero ser temeroso de que tus hijos no ofendan a Dios. Que te interese eso, amén. Entonces él los santificaba, dice ahí. Dice, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía conforme el número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera él hacía todos los días, todas las veces. Entonces Job estaba preocupado por sus hijos, era temeroso. Él era muy temeroso de Dios, pero muy temeroso de que sus hijos no fueran a ofender el nombre de Dios, o no vayan a blasfemar el nombre de Dios. Pues son dos cosas bien importantes. Pero fíjate Job cómo tenía su familia, cómo la tenía en armonía. El hijo mayor enviaba a invitar a su hermana, la que estaba casada con otro marido. Vénganse, vamos a festejar en nuestra casa. Vénganse, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y esa familia de Job estaba en unidad, en prosperidad. Esa familia de Job estaba en armonía. ¿Por qué? Porque había un padre que era temeroso de Dios, pero no nomás temeroso de Dios, era temeroso de que sus hijos sirvieran a Dios. ¿Sí entendemos eso? Sigamos adelante y ya con esto vamos a terminar. Fíjate, una cosa de lo que lo que le pasó a Job. Acuérdense a Job que, pobre de Job, cuando él le vino la prueba, que ¿se acuerdan que él fue probado? Y cuando Satanás le dieron permiso de que afligiera a Job, pues Satanás obviamente halló un montón de personas que le ayudaran a Satanás. Y una de esas, cuando Dios le dijo, todo lo que tienes está en tu mano, ¿verdad? Y guarda su vida nomás. Entonces el diablo, acuérdense que el diablo hizo que mataran a todos sus hijos. Los mataron a todos sus hijos. ¿Y quién es la única que quedó? Su esposa, exactamente. Ahora, algo bien tremendo, fíjense. Cuando Job, ¿verdad?, perdió sus camellos, perdió sus criados, perdió todo perdió Job.
¿Y saben qué perdió también? Perdió sus hijos. Ahora, cuando Job más necesitaba a sus hijos para consuelo de todo lo que le estaba pasando, cuando más necesitaba a sus hijos también se murieron. Por causa del diablo, ¿se acuerdan? Porque esto era una obra del diablo con el permiso de Dios. ¿Sí entendamos eso, verdad? Entonces el diablo, cuando dijo, bueno, se van a morir todos los hijos, dejó la señora. Entonces la señora de Job le dijo y le pasó igual que Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Cristo, Señor, que de ninguna manera te acontezca esto que te va a pasar? ¿Verdad? Porque estaba siendo Pedro influenciado por Satanás. Entonces aquí pasó lo mismo, pero con la señora de Job. Entonces le dijo, aún retienes, en el 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces, dos cosas que el diablo le dijo a Job ahí. Una, dice, maldice a Dios, y la otra, muérete. Entonces son dos tentaciones muy grandes que Satanás le tira al ser humano. Una es blasfema a Dios y otra es comete suicidio, ¿verdad? Entonces son dos tentaciones muy grandes para el ser humano que el diablo le pone al ser humano. Suicídate, o sea, no estés viviendo en esa situación que tú estás viviendo. Prefieres mejor suicidarte y de una vez acaba con todo y de una vez muérete. Eso es lo que dice el diablo. Y también le dice, blasfema a Dios, ¿verdad? O sea, no ocupes a Dios. Dios es el problema. Blasfémalo, dice, y muérete. Entonces Job se enoja porque dice, ¿cómo me estás diciendo tú que blasfeme yo a Dios? Yo no puedo blasfemar a Dios. Y le dice él, recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal, ¿verdad? Entonces dice, yo no voy a blasfemar a Dios, pero lo que Satanás quiere es que tú blasfemes el nombre de Dios. Y al final, que tú mires a tu situación tan mala, yo nunca voy a salir de esta enfermedad, nunca voy a salir de esta economía que tengo, nunca voy a salir de esto, siempre voy a ser así, siempre voy a ser asá, y siempre me pasa esto, siempre me pasa lo otro, mejor voy a acabar con mi vida. Y eso es lo que quiere Satanás. Por eso le dijo, blasfema a Dios y muérete. O sea, que cometa uno suicidio, a terminar con nuestra situación como estamos. Pero Job le dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque dijo él, recibiremos de Dios el bien solamente y el mal no. Y Job no pecó en eso. Pero sí estamos viendo todo lo que le pasó a Job. Todo lo que le pasó a Job, como dice ahí en el 1:21, en el 1:20, fíjense lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí ven? O sea, en todo esto lo que le estaba pasando a Job, a pesar de todas las cosas, en todo lo que le estaba pasando a Job, fíjate, aún cuando él estaba en aflicción, no lo apartó de adorar a Dios. O sea, su aflicción de él no lo apartó de adorar a Dios, aunque estaba afligido, había perdido sus hijos, había perdido sus casas, había perdido sus siervos, había perdido sus animales, todo perdió él, todo perdió él. Y estaba bien afligido Job, pero a pesar de que estaba bien afligido, él siguió adorando a Dios. O sea, su aflicción no lo apartó de seguir sirviendo a Dios, de seguir adorando a Dios. A pesar de todo lo que le estaba pasando, él seguía adorando a Dios. El lloro que le pasó no lo paraba de seguir sirviendo a su Dios. Y el diablo muchas veces lo que quiere el diablo es que nosotros, si ves por qué estás afligido, es por Dios. Si ves por qué estás afligido, por esto. Es que Dios no te ha ayudado en esto, es que Dios no te ha protegido en esto, es que Dios no es esto, es más, Dios no te quiere. Y el diablo empieza a poner todo eso en la mente de uno. Y uno termina blasfemando el nombre de Dios, ¿verdad?
Pero Job, gracias a Dios que no. Él mismo dijo, fíjense en lo que es en el 22. ¿Lo puede leer, hermano Daniel? El 22, 1:22. Ok. En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. ¿Sí ven lo que dice ahí? En todo esto no pecó Dios, ni ¿qué? Ni dijo nada insensato en contra de Dios. ¿Sí ves? No dijo nada insensato en contra de Dios. Nada. A pesar de lo que le estaba pasando a Job, él dice, no dijo nada insensato en contra de Dios. Nada en contra de Dios. ¿Sí ven el asunto? Pero fíjense el asunto, cómo empieza todo. Con hombres temerosos de Dios. Para que todo esto, para que toda la familia, para que él mismo se preocupara por sus hijos. A pesar de todo eso, sí le pasó todo eso. Pero al final vemos que Dios le recompensó. Amén. Amén. Así que vamos a repasar los 3 puntos. Número 1, ¿cuál era? Job era un padre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. El segundo, su familia estaba unida. El tercero, Job era temeroso de que sus hijos ofendieran a Dios. de que sus hijos ofendieran a Dios. Él era temeroso de que sus hijos ofendieran a Dios. Y la cuarta es que cuando vino el diablo y le dijo, maldice a Dios y muérete por lo que te está pasando, él dijo, no. Él no atribuyó a Dios ninguna cosa insensata a Dios por todo lo que le estaba pasando. Así que cuando nos pasen cosas, cuando nos seamos afligidos de un montón de cosas, nosotros, dice Pedro, que debemos encomendar a al Creador nuestras almas. Con esto terminamos. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro y con eso vamos a terminar. Primera de Pedro. Segunda. Con esta vamos a terminar. Aquí en Primera de Pedro es. Aquí está. Vamos a Primera de Pedro 4. ...4:19... Fíjense lo que dice Primera de Pedro 4:19... El que lo tenga, léale y con ese terminamos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndense su alma al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí ven lo que dice ahí? ¿Sí ven? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? Hagan el bien. Así que los que padecemos según la voluntad de Dios, o sea, que lo que la voluntad de Dios permita que pase en nuestras vidas, lo que nosotros nos pase, dice, encomiéndense nomás al fiel Creador y hagan el bien. Así como le hizo Job. Así como le hizo Job, dice, no atribuyó cosa insensata al Dios. Amén. Amén. Así que ahí tenemos una familia ejemplar. Amén. Amén. Así que ya tenemos cómo hacerle cuando nosotros estemos en alguna aflicción. Acuérdense cómo hacerle. Bueno, vamos entonces a orar y vamos a despedirnos. ¿Puede orar, hermano Daniel, para despedirnos? Ok. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar acá reunidos. Gracias porque nos permites compartir tu palabra, por obtener sabiduría de cada prédica, de cada enseñanza. Permítenos poder tener temor a ti, Señor, para rechazar el pecado, para rechazar todo lo malo que este mundo nos ofrece, para guiarnos conforme a tus mandamientos, a tu enseñanza divina. Protege cada uno de nosotros, a nuestras familias, nuestros hogares, que no haga falta el pan,
Que esta semana que está por iniciar sea de bendiciones en nuestro trabajo. Cuídanos, llévanos con bien y permítenos llegar a casa con bien para poder descansar. Guarda a nuestras familias que se encuentran en México y en El Salvador. Bendícelos y protégelos. Y a nosotros que estamos aquí, danos salud para poder resistir. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos permitas seguir aprendiendo de tu palabra. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice, ¿cómo? Amén. Amén. Vámonos.